Muy buenas tardes. Si usted se pregunta por qué en los últimos días se han multiplicado las clarias, los perfiles falsos y los ataques coordinados contra este servidor en las redes sociales, bueno, pues hoy tenemos la respuesta. Cuba Debate, el aparato de propaganda digital del régimen cubano, acaba de dedicarme un extenso artículo. La razón, bueno, que Martín Noticias y este servidor han puesto el foco donde les duele, en Gaesa, el gigantesco conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana y que según documentos e investigaciones recientes administra miles de millones de dólares mientras el pueblo cubano sobrevive entre apagones, escasez y hambre. Les molesta que investiguemos los negocios de la familia Castro. Les molesta que documentemos los viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, y de la general Ania Guillermina Lastres Morera. Les molesta que hayamos seguido la pista de empresas, de propiedades, de redes familiares vinculadas con el poder económico del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba. Les molesta especialmente que varias de estas investigaciones han tenido consecuencias concretas. Por eso les tengo una mala noticia para los censores en La Habana. Martín Vestiga no se detiene, al contrario, apenas está comenzando. Y hablando de investigaciones, Martín Noticias ha conocido que el pasado 12 de junio, Cristina Laje Codorniu, la hija del ex vicepresidente cubano Carlos Laje Dávila, y su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leiva, recibieron una notificación de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. ¿Qué decía? Bueno, les informaba sobre la revocación de sus visas de entradas múltiples. Meses atrás, aquí en Martín Noticias, habíamos documentado que la pareja figura entre los propietarios del Grupo Tentaciones, con doble O, un conglomerado de restaurantes de lujo en La Habana que incluye negocios como Sensaciones, WOW y Now Habana, además de servicios privados de entrega de alimentos. Fuentes consultadas por este medio aseguran que uno de estos establecimientos es el preferido de Raúl Guillermo Rodríguez Castro para las reuniones privadas con empresarios extranjeros y con otras figuras vinculadas al poder económico en la isla. La historia tiene además una fuerte carga política. Cristina Laje es la hija de Carlos Laje Dávila, durante años uno de los hombres más poderosos del régimen cubano y considerado por muchos como el heredero político de Fidel Castro, hasta su abrupta caída en desgracia, las mieles del poder, ¿recuerdan aquello? Durante la llegada de Raúl Castro al poder. Mientras Carlos Laje desapareció de esta primera línea política, la nueva generación de la familia parece haber prosperado en el florecimiento de este sector empresarial vinculado a las élites de La Habana. Hoy vamos a hablar de todo esto y también, además de Gaesa, del síndrome de La Habana y nuevas revelaciones que han ocurrido aquí en los Estados Unidos sobre este tema. Soy Mario Pentón, sean todos bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y bueno, ya esto se fue de control. No tienen ni para encender una luz en Cuba, pero el régimen se gasta los pocos dólares en un observatorio de medios de Cuba Debate. Por cierto, mediocre hasta a lo último en sus análisis. El último texto es un infumable informe que acusa a los medios independientes, a periodistas, a organizaciones del exilio, incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de impulsar una campaña coordinada para convertir a Gaesa en la principal responsable de la crisis cubana. El documento, bueno, dice, menciona específicamente varios medios, entre ellos Martín Noticias y este servidor. Y más allá de todos los ataques personales, el informe plantea una cuestión de fondo. ¿Es legítimo centrar la atención en Gaesa, el conglomerado que controla buena parte de la economía cubana? ¿Esto realmente es una operación diseñada desde Washington? Bueno, para analizar qué es Gaesa, cuál es su principal papel dentro de todo este entramado económico del régimen cubano y por qué se ha convertido en el centro del debate político dentro y fuera de la isla, vamos a conversar con Juan Antonio Blanco, historiador, analista, director de Cuba Siglo XXI, un think tank que, por cierto, cuando nadie hablaba de Gaesa, ellos fueron los primeros en poner el foco en Gaesa. Juan Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias como siempre, Mario. Juan Antonio, cuando estaba la administración Biden, ya ustedes sacaban informes sobre Gaesa. Entonces, encontrarme ahora en Cuba Debate esta historia de que, hay un intento desenfrenado por destruir a Gaesa y ahora están mandando a Martín Noticias y a Mario Pentón a hablar de Gaesa. Si Cuba Siglo XXI desde Biden ya lo decía y desde antes.
Mira, es que como tú bien dices, la propia Cuba siglo XXI nació a raíz de las protestas en Cuba. O sea, al producirse las protestas, Emilio Morales, que es el verdadero investigador histórico de AESA, vino a mí diciendo que teníamos como cubanos que hacer algo. Y yo le digo, bueno, ¿qué tú estás haciendo? Y me trae todo lo que él ha investigado de AESA. Cuando yo veo aquello, me doy cuenta que eso es un poquito más o bastante más que simplemente una mala política inversionista, porque hasta ese momento había ocasionalmente en la prensa críticas a la manera desproporcionada en que se invertía en turismo mientras se dejaba desguarnecida la educación, la salud pública y otras áreas. Digo, no, pero aquí hay otro fenómeno que es más profundo. Aquí hay una mutación de un régimen comunista o socialista o totalitario, como le quieran llamar, que tenía un pacto social con la sociedad, de que yo te voy a quitar todos tus derechos políticos y civiles, pero me hago cargo de tus derechos, de tu salud pública, de la educación, etcétera. Ellos han roto ese pacto y se han transformado en una oligarquía que ha privatizado, por los datos que él me traía, han privatizado todos estos medios, todos estos 70% de los recursos nacionales, porque han situado las matrices de esas empresas en el exterior y lo que sacan de ahí de ganancia no se reinvierte en el público, no se reinvierte en Cuba, va a parar a esos paraísos fiscales. Y ese es el misterio por el cual ni la Contraloría de la República puede investigarlo, porque el día que lo investiguen saldrá afuera lo que ya nosotros del año 21 estamos diciendo. Aquí hay un Estado mafioso. Esto no es ni siquiera un Estado comunista, es una oligarquía totalitaria y mafiosa que se roba el 70% de los recursos, no los reinvierte en Cuba y los saca. Entonces, ahora eso ha ido filtrando. Cuando nosotros hicimos el inicio del trabajo, hicimos una encuesta y solamente el 12% habían reconocido alguna vez haber oído hablar de GAES. Si nosotros hacemos esa encuesta hoy, yo creo que no hay nadie en el planeta casi que no haya oído al menos hablar de GAES. Lo entenderá mejor o peor, pero han oído hablar de GAES. Ahora, eso no tiene que ver con ninguna campaña mediática ni con el pobre Marco Rubio, que si hoy llueve y mañana truena también lo acusan de cualquier cosa. Eso tiene que ver con un trabajo académico, científico, riguroso y ciertamente militante. A nosotros como académicos no nos ruboriza decir que somos militantes de la democracia y que si encontramos en nuestro trabajo académico ángulos que no son conocidos y que exponen toda la criminalidad de esta mafia cubana, pues por supuesto que antes de investigar cómo está la cuestión de la pesca en Cuba o otras cosas, vamos a dedicarle prioridad a eso. Ya esa es nuestra, digamos, orientación, pero el trabajo es académico y es científico. De lo contrario, no estaríamos conversando aquí porque esas cifras no hubieran sido avaladas por tanta gente, incluyendo el Departamento de Estado. Efectivamente, y tú mencionabas algo importante, es decir, aquí estamos hablando, y repito esto porque creo que es muy importante, de una oligarquía que se ha robado las principales empresas de Cuba, los principales recursos de Cuba, que los tienen en manos privadas, porque ellos repiten GAE, Grupo de Administración Empresarial. No. GAESA, porque el SA hay que ponerlo, Sociedad Anónima, para que no sepas ni quién es el dueño. Entonces, esta gente tienen en sus manos toda la economía cubana, se chupan todo lo que da eso y eso lo mandan para Panamá, lo mandan para sus paraísos fiscales. ¿Cuál es el dolor con el trabajo que ha hecho este servidor y con el trabajo que hace Martín Noticias? Que hemos expuesto el montonal de viajes del Cangrejo a Panamá, más de 26, que hemos expuesto los informes de Cuba siglo XXI, que hemos expuesto la realidad del pueblo cubano que está pasando un hambre como nunca en su historia. Y eso es justamente producto del saqueo al que ha sido sometido por parte de estos militares y de esta familia, que es la familia Castro, que es la que gobierna Cuba como si fuera una finca. Ahora, dice Cuba Debate, y a mí esto me da mucha gracia. Randy está desatado, Randy, que hablar de GAESA desvía la atención del embargo de los Estados Unidos. Es increíble. Y que bueno, que las sanciones contra GAESA son sanciones contra Cuba. Eso a mí es como cuando dicen que Raúl es Cuba. No, Raúl no es Cuba, Raúl es
viejo degenerado y dictador que no tiene nada que ver con Cuba. Adelante, Juan Antonio. No, desde el momento que ellos privatizaron ese capital, desde el momento que ellos privatizaron esos recursos, no pueden decir que las sanciones son contra el pueblo cubano, porque el pueblo cubano no los tiene, los tienen ellos. Ellos son los que han robado esos recursos y los han puesto fuera del alcance del gobierno del pueblo cubano. Por lo tanto, todas las sanciones que persiguen a los ladrones del pueblo cubano que se han robado esa riqueza. El argumento de que son sanciones contra el pueblo cubano es un argumento totalmente ficticio, traído por los pelos. Y de nuevo, no por utilizar la oportunidad para hacer, digamos, marketing al sitio nuestro, pero el lugar donde están concentrados todos estos estudios de AESA, porque, bueno, tú vas a Bloomberg, vas a Wall Street Journal, vas a Miami Herald y te encuentras el Economist, te encuentras ahora y luego un artículo sobre AESA, pero donde hay todas las investigaciones de cómo se robaron 70,000 millones de dólares de la salud pública, de los salarios que le robaban a los médicos en un periodo de 12 años. Todo eso lo pueden encontrar en el sitio nuestro www.cubasiglo21.com. 21 con número arábigo, no romano. Y por eso es que no nos mencionan, por eso ellos prefieren no mencionarnos, porque es atraer clics al sitio de nosotros donde la gente va a encontrar todos esos datos. Bueno, no importa que no los mencione, porque aquí siempre los reseñamos y siempre estamos pendientes de lo que ustedes publican. Juan Antonio, si mañana desaparecieran todas las sanciones de Estados Unidos, vamos a hacerle realidad el sueño a Díaz-Canel, pero Gaesa mantiene el mismo control sobre la economía cubana. ¿Tú crees que se vería una mejora sustancial en el nivel de vida de los cubanos? Ninguna. Es más, posiblemente empeoraran más, porque una vez que se hayan liberado de toda presión externa, simplemente se sentirán fortalecidos en su postura y redoblarán la explotación del pueblo cubano y la extracción de esos capitales para llevarlos a paraísos fiscales. O sea, es al revés. O sea, lo que se está haciendo en este momento por parte del gobierno de los Estados Unidos es casi que un muro de contención, de poner todos los ojos arriba de la cabeza del mundo, porque ahora todo el mundo está mirando lo que dice el Departamento de Estado. No, ahí está Marco Rubio, que habla de una tal Gaesa. ¿Y eso qué cosa es? Y eso lo tienen que investigar en Londres, en París, en Italia, donde nunca se han interesado por estos temas. Y entonces no es simplemente justificar una política, es que hay otra gente que han sido afectados por esto, porque Gaesa no solamente le roba al pueblo cubano, no paga a sus acreedores. Y cuando no paga a sus acreedores dice que es por el embargo. Pero resulta que ahí están las cuentas donde dice, pero si ustedes tienen miles de millones de dólares en cuentas bancarias, ¿cómo no me van a pagar a mí lo que me deben? Entonces, por eso mismo es que a ellos no les interesa que se remueva mucho esto, porque no es un problema de presentarse como víctima y qué sé yo, es que en la medida en que no solamente el pueblo cubano, sino los mismos que le han estado haciendo el juego de manera ciega, prestándole plata, invirtiendo con ellos en negocios, a los cuales que se han convertido en acreedores porque no les pagan, van a decir, oye, está bueno ya, ese capital hay que congelártelo. Yo quiero presentar una demanda contra lo que tú tienes en el Banco Javi en Londres para que me pagues de ahí lo que me debes. Y así va a empezar a hacer una cadena. O sea, ellos están entrando en aguas muy, muy turbulentas desde el punto de vista financiero. La gente dentro de Cuba no se deja engañar por la propaganda del régimen cubano. El otro día con las sanciones a Cupet, eso solo perjudica al pueblo cubano. El pueblo cubano va al Mariel a comprar isotanques de gasolina. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dólares? ¿A quién duermen con ese cuento? Pero la gente compra el discurso porque, claro, te lo repiten una y otra vez, y como también tienen los apagones no son porque Estados Unidos esté cercando a la isla, ni mucho menos. Es porque sencillamente se robaban el petróleo de Venezuela, gratis lo agarraban, y después lo revendían a China. Y con eso, pues, justificaban, hacían sus hoteles, hacían sus negocios, y no invirtieron un solo centavo en mejorar la red eléctrica. Esa es la verdad. Entonces, no compre la propaganda que el régimen te repite una y otra vez
el régimen cubano lo único que ha hecho es robar. Y tanto han robado que tienen más de 18.000 millones de dólares en activos líquidos. Esa es la plata que tienen, independientemente de lo que valen sus hoteles y sus cosas, para que tengan idea. Y esa plata, por supuesto, es de la familia Castro, no es del pueblo cubano. Se la han robado al pueblo cubano. Y hoy la tiene la familia Castro. Nada, mil gracias, Juan Antonio, siempre por estas investigaciones. Vamos a seguir muy pendientes y vamos a seguir hablando de Gaesa, Cuba Debate. Randy, yo sé que te molesta. Prepárate porque viene muchísimo más. Así que gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Nos mantenemos en contacto. Quédense con nosotros porque al regreso tenemos todo sobre las novedades del síndrome de La Habana. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.